la bienvenida. Damos la bienvenida al compañero Olanjoy Golivar, que es economista y especialista en temas de Medio Oriente, que va a estar compartiendo con nosotros en un ratito algunos temas vinculados a esto, de la política internacional y sobre todo esa política exterior norteamericana, específicamente lo que está sucediendo con las medidas tomadas contra el gobierno de Irán. Vamos a ver un poquito, analizar esto desde el punto de vista económico, cómo esto afecta al gobierno iraní y de igual manera también cuáles pudieran ser cuáles pudieran ser las situaciones que se presenten tanto para Estados Unidos como para el mundo por las medidas que se están tomando con el control al petróleo o a la exportación de petróleo iraní. Bueno, continuamos porque realmente nos quedan muy pocos tiempos aquí en la República, así que te damos la palabra y muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias, muy buenas tardes, para mí un placer, gracias a los radioescuchas y a todos los compañeros aquí en cabina. Bueno, básicamente este tema, antes que nada me gustaría señalizar una parte importante y es que de entrada saber que Irán o el reino de Irán es un reino que se basa en, digámoslo así, una teocracia, no es del todo ni tan cierto ni es tanta mentira. Simplemente cada país tiene su ideología X. El capitalismo vendría siendo la ideología de Estados Unidos, al igual que el Islam chiita es el punto importante para ese gobierno. En definitiva, sí, es un tema bastante interesante y bueno, podremos tocar, no sé, algún tipo de arista, que es la siguiente. Estamos viendo que lo más reciente, Irán ha declarado que de seguir las sanciones que se le van a poner, va a cerrar el estrecho de Hormuz, lo cual es un punto bastante importante. ¿Y de qué manera podemos mencionar que esto afectaría a la economía o cómo afectan las sanciones a Irán? Bueno, básicamente y en resumido, tenemos que cuando Estados Unidos decide salir el 8 de mayo, o mejor dicho, el 5 de mayo, del tratado de nuclear con Irán, lo hace de una manera unilateral, para comenzar por ahí. Y segundo, lo que hace es que pone un sinnúmero de sanciones que tienen repercusión en 180 días, contados ya, por ejemplo, ya mañana o pasado mañana, estamos diciendo que se vienen a cumplir 180 días, y le da unas exenciones, entre comillas, a unos países, u 8 países, de los cuales 4 de ellos, 5, han declarado que no reconocen ningún tipo de toma de decisión unilateral en este tipo de aspectos. Y estamos diciendo que dentro de lo que es este tipo de sanción son de naturaleza financiera, básicamente. ¿Por qué? Porque Irán siempre desde la revolución iraní ha aprendido a manejar lo que ha sido la situación de los bloqueos y las sanciones económicas, pero no era así tanto con relación al punto financiero. Los Estados Unidos o el gobierno de Donald Trump entendió esto y a través de lo que hay con relación a tras bambalinas, que es la participación indirecta del Estado de Israel, esto tiene repercusiones a nivel del sistema financiero iraní, lo cual merma aún más el poder económico y digámoslo así, las finanzas económicas de Irán, y por lo tanto esto tiende a tener cierto digámoslo así, crisis dentro del país. Para solventar esto, ¿qué ha aportado Irán? Lo primero que todo es que recordar que el 6 de noviembre del año pasado los países europeos o los miembros de ministros financieros de Europa se juntaron y determinaron que había que tomar otro tipo de rumbo hacia un sistema financiero más equilibrado y crear un sistema alterno al SWIFT. Ya Rusia tiene el suyo, pero nada más funciona a nivel local. Irán se está aprovechando de este tipo de situaciones. Entonces, en definitiva tenemos que esto, en primer lugar, es un punto que enfoca bastante a lo que es las finanzas económicas, o mejor dicho, las finanzas de Irán, más que la economía en sí. Y desde este punto de vista, lo que hace es que también el bloqueo con la parte que tiene que ver con relación al estrecho de Hormuz tiene mayor énfasis en lo que es bloquear el comercio internacional de Irán. Mejor dicho, Irán distribuye aproximadamente 1 millón de barriles diarios por ese estrecho, que es el único de salida al mar que tiene. Y la mayoría de ese estrecho, estamos diciendo 30 kilómetros náuticos aproximadamente, pertenecen a Irán y a Emiratos Árabes que están ahí, pero en su mayoría pertenecen a Irán. Y por lo tanto, esto lo que hace es que generó la alarma
porque va más allá de simplemente un ataque financiero, sino económico. Pero lo que resulta, en definitiva, y ahí es la parte que estaba diciendo Murillo ahorita, cómo esto podría afectar a Estados Unidos o al mundo, es que de concretarse un bloqueo en ese estrecho de Hormuz, ya sea por Irán o por Estados Unidos, no solamente tendrá un problema en el mediano o corto plazo, sino también que esto va a aumentar las finanzas, o mejor dicho, el precio del petróleo, lo cual a nivel energético aumentará todos los costos de producción, y lo que en definitiva a nivel de Estados Unidos afectará bastante su economía, que ya de por sí va muy bien realmente. Y que que eso, para un poco fortalecer lo que tú dices, el 30% del petróleo que se mueve a nivel mundial sale de esa zona. Correctamente, 17,000 millones de barriles diarios aproximadamente, según estima la propia Agencia Administrativa de Información Energética de Estados Unidos. En este 2019 iba a incrementarse aproximadamente 17,000 millones o 17.9 millones, miles de billones de barriles, lo cual es bastante importante para el comercio internacional, realmente. Y ahí, por ejemplo, ¿cuáles serían de esos países los que más se afectarían con un bloqueo, un posible bloqueo, por ejemplo, al petróleo iraní? Porque, bueno, un poco estamos viendo, en el caso hipotético, que Irán decida hacer un bloqueo, cómo eso repercutiría en el mundo, pero en lo inmediato ahora, con estas sanciones que está estableciendo Estados Unidos, por ejemplo, ¿cuáles serían los países? Y cuando hablo de países, quizá mencionar las potencias que serían más afectadas con este proceso. Eso sin lugar a dudas, China es la primera potencia que se vería afectada realmente. Y digámoslo así, que aunque no lo reconozca, pero sabemos que la política exterior de Estados Unidos es más de decir y hacer en su momento. Y si hay que buscar cualquier modo, como lo estamos viendo ahora en Venezuela, no importa. De cualquier manera hay que ir. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste, hay que lograrlo. Entonces sería, en esa mayor medida, sería China, que es un gran consumidor. Estamos diciendo que es su segundo socio comercial, seguido también de la India. Se vería bastante afectado. Y con la parte de la India es muy importante, porque India comparte un puerto que no solamente facilita, digámoslo así, el comercio y de la energía, ¿no?, del petróleo, de los barriles de petróleo, sino también que hace intercambios con Irán, Emiratos Árabes y demás, Arabia Saudita. ¿Qué significaría una intervención de Estados Unidos en esto? Bueno, una merma del comercio internacional, específicamente esos países, y obviamente Estados Unidos, a través de este tipo de medidas, lo que busca es ahogar la economía iraní para forzar un cambio de régimen y que sea más favorable, digamos, a las políticas más adepto a Israel, no a Estados Unidos, exacto, a Israel. Porque es bueno saber que Israel se siente dolido porque ha perdido la lucha en los altos de Golán y también ha perdido la lucha en lo que ha sido Siria recientemente. Y de igual manera la recomposición, por ejemplo, de estos países árabes que habían sido derrotados por Israel en los años... La guerra de los 7 días, por ejemplo. Entonces ya no es lo mismo hablar de un Irán de eso de los años 60 al Irán de hoy, con el nivel de preparación y además el equipamiento que ha tenido, y por eso quizás Israel lo que anda buscando, como su aliado eterno, que ha sido Estados Unidos, puede ir debilitando en términos económicos para que estos países no puedan tener la capacidad militar para darles respuesta en el caso de un conflicto armado. Pero hay un poquito quizás para cerrar, por el tema del tiempo, y es quizás una pregunta muy vinculada para retomar a China. Todos sabemos las diferencias que hay entre China y Estados Unidos desde el punto de vista comercial, cómo se ha ido eso manifestando en los últimos tiempos. ¿No estará detrás también de esta medida que se está tomando contra Irán también una posible ataque a China, por lo que también tú señalabas un rato de que esto afectaría económicamente a China? O sea, ¿no se buscará con esto también seguir desacelerando la economía china? En resumen, podremos... No, en resumen, y la de India, que es otro objetivo. En resumen, podríamos decir que en teoría, no. En teoría es básicamente mermar a Irán, pero tenemos que, de manera indirecta y en la realidad, eso afecta tanto a China, afecta a Irán, a China, a Pakistán, a India, afecta a Japón, a Corea del Sur, no olvidar eso también, y afecta no solamente eso también, sino que afecta a Turquía y a sus socios europeos. Entonces, no afecta tanto a Rusia, porque es que Rusia también es productor de petróleo. Entonces, obviamente, no.
Pero ahí, bueno, ya en el último, ahí hay también otros aspectos que hemos visto también, cómo Irán ha apoyado a Hezbollah, que ganó las elecciones en el Líbano y que también es un objetivo de Israel, que es otro como de los enojos que tendría Israel contra Irán. Pero además ahí, como tú explicabas, en el estrecho de Hormuz tenemos a Omán también, que ahí también vienen otros movimientos, es decir, Omán, geopolíticamente Kuwait necesita tener nuevamente el control de esa zona, no solamente de Irán, porque recordemos, o sea, cómo ha perdido terreno en Siria, cómo viene, cómo ha recobrado el gobierno, o sea, se mantiene el gobierno de Bashar al-Assad, están los rusos ahí y realmente la zona no le da todo el control. O sea que, porque el caso de Irak también, que ha comenzado, yo creo que realmente, una cercanía muy cerca de Irán. China sea un objetivo, el objetivo real es derrocar ese régimen que hay en Irán para tener el control sin lugar a dudas, del petróleo. O sea, no, eso... y bueno, pues la verdad es que definitivamente es un tema para haberlo tratado con más tiempo. Sí. Prometemos sacar un espacio para compartir y profundizar un poquito más, porque todo esto está muy vinculado no solamente al tema de derrotar a Irán por cómo se ha ido vinculando en la zona y fortaleciendo todos estos grupos que son contestatarios de Estados Unidos, e ir debilitando a sus aliados, por ejemplo, recurrentes, como el caso de Arabia Saudita, como el caso, por ejemplo, de Israel. Pero ahí hay algo más importante, y es cómo se está recomponiendo el tablero mundial. O sea, por ahí, y un poquito para tratarlo, lo dejo en el aire, el tema de la ruta de la seda que ha ido recomponiendo China, y lógicamente estos países árabes juegan un papel importantísimo en esta recomposición del tablero mundial. Para culminar rápidamente, puedo decirles también de que con eso que dices de reconformar el tablero mundial, ya la globalización ha acabado. El tiempo de la globalización ha terminado, estamos en otras épocas que más adelante podremos tocar. Vamos a ver si lo tratamos en el próximo programa. Me encanta esa afirmación como un abrebocas para que continuemos abordando este tema en el próximo martes. Ojalá que puedan estar aquí con nosotros y dedicarle más tiempo en este segmento del otro lado del charco. Y muchísimas gracias por estar con nosotras y nosotros aquí en la República Radio. Ustedes republicanas y republicanos que nos escuchan del otro lado del radio, gracias por acompañarnos hoy. Y mañana nos seguimos escuchando en la misma emisora y a la misma hora. 4 de la tarde, La Nota Diferente. Bye bye.